Realmente no estoy seguro de cuál es la mejor manera de comenzar con esto, así que supongo que comenzaré con lo básico. Mi nombre es Dr. Bernard Hawkins. Soy arqueólogo y he estado en mi campo de estudio durante los últimos 30 años. Perdónenme si esto es un poco improvisado o está formateado incorrectamente, ya que este foro no es mi medio habitual de publicación de investigaciones. Esta puede ser la mejor manera de publicar la información que poseo antes de que los académicos y los escépticos tengan la oportunidad de llevarla al olvido. Para resumir lo que sin duda será una larga historia, encontramos algo. Algo que puede alterar lo que sabemos de la historia de la humanidad, y quizás del propio planeta Tierra. Durante los últimos 6 años me he dedicado casi exclusivamente a una excavación en el norte de Rusia. Nuestro grupo está estacionado en Lobocero, una localidad muy remota de menos de 3.000 habitantes situada a unos 2.000 kilómetros al noreste de Moscú. Esto es Siberia, por encima del círculo polar ártico. Los inviernos son largos y duros, con ciclos día-noche que fluctúan enormemente según la estación. El clima nunca supera los 10 grados y una tundra perpetua se extiende por las colinas durante la mayor parte del año. No hace falta decir que cavar un hoyo gigante aquí no es fácil. Por suerte para nosotros, alguien se adelantó en eso. En 2007, una compañía petrolera rusa estaba investigando nuevos depósitos. No encontraron reservas de petróleo, pero sí algo mucho más interesante. Sus operaciones interrumpieron una pequeña falla en la tierra que de repente se rompió en una fisura, partiendo la tierra y el hielo junto con ella. Este microterremoto provocó que una depresión en el terreno sobresaliera hacia afuera, casi como una flor que florece en primavera. Esto reveló una caverna que previamente había sido sellada bajo el hielo, y cuando el equipo descubrió lo que había dentro, detuvieron sus esfuerzos. Una cosa llevó a la otra y, finalmente, se puso en contacto con el instituto en el que trabajo para que viniera a echar un vistazo. Fueron necesarios 2 vuelos separados, un viaje en tren de 5 horas y un tiempo total de viaje de casi 35 horas para llegar simplemente a nuestro destino. En el primer viaje íbamos yo y mi conocido el Dr. Sergei Toletsky, un renombrado geólogo y viejo amigo mío. Los dos finalmente llegamos a la fría y ventosa ciudad de Lobocero después del largo viaje. Nos reunimos con nuestros contactos que se ofrecieron a permitirnos descansar un rato para aclimatarnos a la hora local y dormir después del tramo del jet. Tanto el Dr. Toletsky como yo nos negamos, ya que insistimos en ver el sitio lo antes posible. Después de todo, no volé al otro lado del mundo para tomar una siesta, y ambos sabíamos que cuanto más tiempo permaneciera el sitio en el limbo, mayores serían las posibilidades de que alguien más viniera a reclamar la excavación para sí. Muy pronto estuvieron de acuerdo, y otra hora de viaje más tarde, finalmente llegamos al sitio aislado. Los fríos vientos invernales arrastraban copos de nieve en polvo entre las excavadoras y las protecciones contra el viento. Alrededor de una docena de trabajadores intentaron evitar los elementos vestidos con abrigos de invierno de color amarillo brillante mientras se apiñaban alrededor de hogueras de barriles. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un pequeño agujero encajado debajo de una capa de hielo. El agujero en sí se formó paralelo en la pared de roca. La grieta que se formó tenía solo alrededor de 1 metro de alto y quizás medio metro de ancho, demasiado estrecho para entrar en persona. Sin embargo, más allá de eso había claramente una caverna larga que parecía extenderse por una distancia considerable. Usamos linternas para mirar el interior y rápidamente descubrimos algo interesante. El pasaje parecía descender con una pendiente negativa de 0,227 durante unas buenas 2 docenas de metros, y más allá parecía descender por completo. Sin embargo, más allá había otra pared de la caverna que parecía casi vertical. Nuevamente, fue difícil descifrarlo desde nuestro punto de vista, pero parecía haber patrones tallados en la pared. No parecía algo producido naturalmente. Parecían dibujos rupestres. No era evidencia concluyente de ninguna manera, pero fue suficiente para despertar nuestro interés. Fueron necesarias múltiples correspondencias entre nuestros empleadores y donantes financieros, así como varias promesas elaboradas que no teníamos forma de poder garantizar. Sin embargo, finalmente logramos adquirir los activos que necesitábamos y comenzar nuestro verdadero trabajo. Durante los siguientes 3 años comenzamos a excavar la fisura lenta y metódicamente. El clima en esa parte particular del mundo es bastante drástico, cayendo a temperaturas de menos 60 C en pleno invierno. Durante 8 meses del año no pudimos hacer mucho porque los elementos resultaron demasiado formidables para superarlos.
Comenzamos ampliando el pasaje inicial y, después de un gran esfuerzo, pudimos tallar la roca saliente y permitirnos acceder a la escarpada pared de roca que hay más allá. Poco después se reveló que la roca de grano grueso era piedra caliza en formación monoclinal. La datación por carbono y potasio pronto reveló que se formó hace casi 150.000 años. El patrón de la roca estaba segmentado en distintos surcos en ciertas partes. Después de algunas pruebas en los surcos, llegamos a la determinación de que no se parecían a ninguna formación natural. Al menos eso alguien había visto alguna vez. Parecían fragmentos de petroglifos, un segmento parcial de antiguas pinturas rupestres. Una cierta sensación me invadió cuando contemplé por primera vez esas imágenes fragmentadas. Es uno que todavía no he encontrado la palabra adecuada para describirlo adecuadamente, pero era exclusivo de cualquier sitio arqueológico que haya visto. Cuando puse mi mano contra esa roca, vi que se me erizaron los pelos del brazo. Sentí que mis pupilas se dilataban y una extraña sensación de euforia me invadió. En ese momento lo interpreté como una señal de los prestigiosos hallazgos que nos esperaban, pero ahora sospecho que era algo completamente distinto. Debajo de esa pared rocosa había una capa de sedimento que parecía haberse depositado mucho más recientemente. Lo más probable es que el culpable haya sido un pequeño derrumbe o deslizamiento de tierra ocurrido en los últimos miles de años. Era otro obstáculo más que superar, pero no estábamos dispuestos a dejarnos desanimar por un poco de suciedad. La forma de la cámara también era vagamente geométrica, más que el diseño de la madre naturaleza. En el lado izquierdo de esa caverna había una hendidura en la roca que descendía. Tolevsky señaló los extraños hoyos excavados en la pendiente, una formación que parecía una reminiscencia de una escalera muy erosionada. Nuestro grupo salió de la caverna poco después, entusiasmado por nuestro descubrimiento y hablando extensamente sobre los fantásticos descubrimientos que pueden habitar en su interior. El celo en su voz mientras hablaba de cómo la prehistoria pronto podría necesitar un apéndice, y admito que también me permití fantasear con la perspectiva. Una vez de regreso afuera, Tolevsky se excusó para hacer una llamada telefónica y yo me quedé solo para contemplar los hallazgos. Fue entonces, mientras me encontraba en las peligrosas llanuras siberianas azotadas por el viento, que un curioso espectáculo apareció ante mis ojos. A cierta distancia, en el horizonte, vislumbré una sola criatura mirándome entre los cielos crepusculares. Sus ojos negros no parpadearon y sus largas orejas grises se movían de un lado a otro. Era una especie de ciervo, pero con dos rasgos llamativos. Dos largos dientes parecidos a lápices sobresalían de su mandíbula superior, sobresaliendo hacia abajo como los dientes de un antiguo esmilodón. Nunca antes había visto una criatura tan extraña y me quedé asombrado mientras ella me miraba con curiosidad. Nuestro mutuo momento de desconcierto llegó a su fin cuando la bestia de repente se alejó, dejándome pensando solo en mis pensamientos. Un tiempo después descubrí por uno de los lugareños que el extraño ciervo con dientes de sable era en realidad un ciervo almizclero siberiano. Una especie en peligro de extinción originaria únicamente del noroeste de Siberia, que muchos de los lugareños consideraban un presagio de buena suerte. Esa mención elevó aún más mi ánimo, ya que parecía como si incluso la propia madre naturaleza hubiera sonreído ante nuestros esfuerzos y hubiera enviado a uno de sus exploradores a preguntar sobre nuestro trabajo. Ahora que tengo el don de la retrospectiva, sospecho que ese presagio era de un tipo completamente diferente. La excavación continuó, en gran parte gracias al equipo de perforación que originalmente había descubierto la fisura. El progreso fue lento, pero con el tiempo la capa sedimentaria subyacente fue eliminada lentamente. El conjunto de lo que habíamos supuesto eran una especie de escaleras primitivas continuaba hacia abajo, revelando escalones más afilados e intactos con cada metro de lodo removido. En ese momento estábamos casi seguros de que nuestros hallazgos preliminares arrojarían algo único, pero ni siquiera nosotros anticipamos lo que vendría después. Hacia el final de la temporada de excavación de nuestro quinto año, hicimos un descubrimiento notable. El desenterramiento de sedimentos había desgastado gradualmente el depósito general, dejando al descubierto la parte superior de un arco en la parte inferior de la pared de la caverna. A medida que pasaban los días, el arco parabólico se hizo más pronunciado a medida que se eliminaba más el depósito. Y pronto pudimos incluso vislumbrar más allá. La primera vez que miré, sentí que mi mandíbula casi golpea el suelo. La abertura tenía solo un par de centímetros de profundidad, pero más allá nuestras linternas iluminaban una cámara completamente separada. A la luz de nuestras bengalas vimos baldosas en forma de diamante recubriendo el suelo de una gran sala abierta.
Dos grandes columnas de soporte se alzaban como monolitos atemporales en la oscuridad, protegiendo las profundidades de miradas indiscretas. Más allá de eso, sin embargo, estaba al mismo tiempo la visión más curiosa de todas y la prueba sustancial que necesitábamos. Una gran puerta semimetálica. El arco excavado no era lo suficientemente grande para pasar a través de él en ese momento, y nuestras linternas y bengalas no eran lo suficientemente potentes como para dispersar el dosel de oscuridad. Sin embargo, lo tuvimos claro en ese momento. Ese lugar era algo verdaderamente extraordinario. Desafortunadamente, no tuvimos más remedio que retirarnos temporalmente y permitir que la tripulación reanudara la excavación. Los dos tomamos algunas muestras de la pared rocosa y salimos hablando exuberantemente entre nosotros. Una vez de regreso afuera, llevamos nuestro botín en paquetes sellados al vacío a los camiones para analizarlos en nuestros dormitorios. Los dos cargamos nuestras pertenencias y comenzamos a caminar de regreso al campamento cuando algo llamó nuestra atención. En la pradera, múltiples pares de ojos equinos devolvieron nuestras miradas inquisitivas. Una pequeña manada de quizá una docena de ciervos permanecía inmóvil en la tundra. Vi el impresionante potro del toro al frente del grupo, mientras las hembras y los terneros destacaban al frente. Ninguno de ellos movió un músculo, solo nos miraron fijamente como si estuvieran en un silencioso juicio bestial. Tolevsky y yo comentamos sobre la extraña visión y él sacó su cámara para tomar una foto. Tomó una foto de los ciervos y ninguno de ellos parpadeó. Se quedaron allí inmóviles, como si estuvieran en alerta máxima por algo. Carezco de la lengua vernácula adecuada para describir con precisión la sensación que me dio, pero cuanto más los miraba, más inusual se sentía. Tolevsky y yo continuamos analizando nuestras muestras durante los días siguientes, mientras el equipo de excavación continuaba con el depósito de sedimentos. Durante ese tiempo, nuestras muestras de rocas ígneas revelaron ser granito compuesto principalmente de cuarzo, azufre y trazas de fosfato. Tolevsky estaba analizando los resultados de una técnica de datación radiométrica y una prueba de desintegración isotópica cuando de repente jadeó con fuerza. ¿Qué es? Yo pregunté. Tenía los ojos muy abiertos y solo podía sacudir la cabeza lentamente, como si fuera pura incredulidad. Bueno, ya tenemos los resultados, pero no tienen sentido. Según los datos, esta roca fue esculpida hace casi 80.000 años. Fue mi turno de reflejar su sorpresa en ese momento. La evidencia más antigua de la civilización humana que jamás haya resultado concluyente se remonta a hace unos 55.000 años. Fue encontrado en la actual península arábiga, muy lejos de nuestro sitio en Siberia, y consistía en poco más que herramientas primitivas y restos de huesos. Si los hallazgos de Tolevsky fueran exactos, eso significaría que encontramos evidencia de una civilización aún más antigua. Dediqué mi tiempo a investigar las tribus indígenas de la zona y la historia temprana de Siberia. La evidencia prehistórica sugiere que las tribus nómadas habitaron la región por primera vez ya en el año 45.000 AC. Entre los primeros de estos grupos se encontraban los yeniseianos, personas que se creía que habían emigrado a la región desde partes del Mediterráneo y de Asia Central. La información sobre estos primeros pueblos es limitada y, hasta el día de hoy, todavía se debate intensamente entre historiadores y arqueólogos. También tenía solo aproximadamente la mitad de la edad de nuestro período de tiempo sospechado. Esto nos llevó a la conclusión de que quienquiera que hubiera construido originalmente la estructura que estábamos excavando era anterior a esas tribus en al menos decenas de milenios. El arco fue posiblemente el hallazgo más fenomenal hasta el momento, ya que la construcción de arcos para la integridad estructural fue algo que no se vio hasta la temprana edad del bronce, alrededor del año 2000 a.C. No se utilizó mucho hasta que los arquitectos romanos lo popularizaron unos 1000 años después. Una vez más, se suponía que nadie en el planeta Tierra debía fabricarlos, o incluso capaz de esculpir la roca de esa manera hace 80.000 años. No podíamos esperar a entrar en la habitación debajo del depósito de sedimentos y, afortunadamente para nosotros, el equipo de excavación logró despejar el camino cuando solo quedaban unos pocos días de la temporada. Una vez que finalmente obtuvimos luz verde, Tolevsky y yo regresamos a toda prisa. Más allá del arco, los dos retrocedimos lentamente hacia la cámara que habíamos vislumbrado antes. La caverna era sorprendentemente alta, al menos 5 metros de altura. Las columnas eran bastante anodinas, ya que los creadores claramente habían dedicado poco esfuerzo a decorarlas. El verdadero premio fue la gran puerta de 3 metros de altura situada en el lado contiguo de la sala.
La puerta tenía una ligera coloración cobrizo verdosa, pareciendo sintetizada de algún compuesto de bronce con vetas de oxidación. La arquitectura de la puerta era increíble, casi parecía la puerta de la bóveda de un banco. La puerta tenía una hendidura en el centro y parecía tener las hendiduras de dos mitades selladas verticalmente. En el centro había una especie de mecanismo de bloqueo, que tomaba la forma de una pequeña abertura redondeada con 8 protuberancias metálicas ranuradas simétricamente alrededor de la circunferencia. Por más ridículo que fuera creerlo, nos vimos obligados a considerar una posibilidad aún más extravagante. La forma en que la puerta estaba orientada y sellada tan perfectamente hacía que pareciera que no estaba destinada a ser activada manualmente. Tolevsky sugirió que tal vez fue diseñado como un sistema de liberación hidráulica o activado por polea. Tecnología como esa estaba a eones de distancia de las primeras tribus de la zona de la Edad de Piedra, y el descubrimiento solo sirvió para plantear una plétora de preguntas desalentadoras. También parecía estar bien sellado y, a pesar de nuestros brutales esfuerzos, no pudimos lograr que se moviera. Llamamos a Yuri, que era el capataz permanente de la operación, y le pedimos su opinión. Sugirió el uso de pequeños explosivos detonados en el dispositivo de bloqueo, con lo que tanto Tolevsky como yo discrepamos vehementemente. Después de un poco de deliberación, acordamos que Yuri y su equipo intentarían perforar el dispositivo de bloqueo central. Terminé excusándome para tomar un poco de aire fresco mientras Tolevsky y Yuri continuaban con su trabajo. Abrí la entrada exterior de la caverna y sentí que el aire frío de la tundra siberiana llenaba mis pulmones. Me tomé un momento para estirar los brazos cuando vi algo curioso. Varios de los miembros de la tripulación se encontraban a un par de metros de distancia en silencio. Ninguno de ellos miró siquiera en mi dirección mientras me acercaba. Estaba a punto de llamarlos, cuando vi lo que llamó su atención. Había una pequeña colina a unos 100 metros de distancia, y sobre ella había una vista curiosa. Una pequeña reunión de animales. Había numerosos ciervos, pero también conejos, mapaches, castores y algunas especies de aves. Tenían que haber al menos 50 en total, todos sentados inmóviles y mirándonos. El enclave de criaturas del bosque continuó mirándonos en silencio, como si nos juzgaran con una mirada colectiva conmovedora. Fue la visión más extraña que jamás había visto, e incluso ahora no he encontrado ninguna explicación sustancial a su comportamiento. El resto de la tripulación también parecía estar un poco desconcertado por la vista, pero ninguno de ellos dijo una palabra. «Hawkins, entra aquí». De repente, la voz de Tolevsky gritó detrás de mí. Me volví para verlo asomándose desde la caverna con los ojos muy abiertos y una expresión casi frenética en su rostro. «Los animales», comencé. «¿Alguna vez has visto? Olvídalo, necesito que le eches un vistazo a esto rápidamente». Tolevsky volvió corriendo al interior de la cueva tan pronto como terminó de hablar. Los animales aún no se habían movido y, tras una última mirada inquietante en su dirección, seguía Tolevsky. Mientras descendía de regreso a la caverna, escuché un repentino estallido, seguido de un ligero ruido metálico. La siguiente parte es difícil de describir, pero sentí como si una ola de energía repentinamente me atravesara. Fue una extraña conmoción menor, apenas perceptible, la que golpeó mi pecho. Sentí que se me cortaba el aliento en la garganta, y la habitación pareció cambiar de sombra por una fracción de segundo. Fue una sensación muy extraña, pero se desvaneció rápidamente y me volví a concentrar en la tarea que tenía entre manos. Una vez dentro, descubrí que Yuri no solo había roto con éxito la cerradura, sino que el equipo también había abierto las puertas por completo. Tolevsky me indicó que lo siguiera y yo obedecí conteniendo la respiración. Al otro lado de la puerta había un largo túnel equilátero que se extendía unos 200 metros. Hicimos una verificación completa de gases venenosos como el metano y un supuesto sulfuro de hidrógeno que temíamos que pudiera estar presente debido a las conocidas bolsas de gas natural de la región. Afortunadamente, no encontramos gases tan peligrosos, pero, curiosamente, el contador Geiger sí detectó una concentración ligeramente mayor de partículas beta. Bien podrían haber sido lecturas vestigiales y no era un nivel considerado peligroso, pero era algo digno de mención. El diseño del túnel no era demasiado espectacular, pero el hecho de que estuviera allí era notable por derecho propio. A lo largo del corredor encontramos varias herramientas de metal oxidadas y otros escombros, que prácticamente confirmaron que el túnel fue excavado intencionalmente. En las paredes se encontraban quizás los hallazgos más interesantes hasta el momento, al menos para mi gusto.
Petroglifos y pinturas rupestres de advertencia que parecían representar una infinidad de actividades de una cultura primitiva. Parecía haber representaciones de humanos realizando actividades estándar de cazadores-recolectores. Un mural mostraba a varios de ellos cazando lo que parecía un oso. Otra mostraba a un grupo congregado alrededor de una montaña. Era fascinante y se extendía por casi la totalidad del túnel. Había demasiados para poder describirlos con todo detalle, pero había uno que era claramente único. Me llamó la atención de inmediato, debido a la ornamentada formación en espiral que se extendía casi desde el suelo hasta el techo. Varios animales estaban representados en el anillo exterior del mural, aparentemente rodeando al grupo en el medio. Los humanos estaban tallados en los brazos en espiral de la forma con los brazos levantados por encima de la cabeza, aparentemente en reverencia o miedo a algo en el centro. Parecía nada más que una gran mancha de tinta. Pensé que tal vez había algo representado allí antes de que alguien más lo cubriera por alguna razón desconocida. Ni yo ni Tolevsky pudimos descifrar el significado del mural al verlo por primera vez, pero en retrospectiva hemos pintado un retrato elaborado y macabro. De todos modos, continuamos por el túnel después de un tiempo y encontramos el verdadero premio esperándonos al final del corredor. Cuando salimos del túnel por el otro extremo, nos encontramos entrando en una gran cámara abierta que era unos metros más alta que el túnel. Parecía un callejón sin salida, ya que no había otros pasillos que condujeran más lejos. Más petroglifos cubrían gran parte de las paredes, pero eso era todo. Seré honesto, a primera vista me decepcionó un poco, ya que esa habitación no parecía contener mucho. Después de las asombrosas medidas de seguridad implementadas, pensé con seguridad que tropezaríamos con algún tesoro perdido de algún tipo. Pero lo único que contenía esa cámara final era lo que parecía un pozo de agua central. El suelo estaba elevado a aproximadamente 1 metro en formación circular, y su sección interna estaba cubierta por una enorme losa de piedra. Encima y por toda la losa había lo que parecían ser runas, descoloridas por los elementos, pero aún discernibles. Pero no se parecían en nada a ningún léxico que hubiera visto jamás. Entonces se me ocurrió la idea. Tal vez no se trataba de un pozo de agua, sino de un antiguo sarcófago. Le expuse mi teoría a Tolevsky, pero él no pareció estar de acuerdo. Se arrodilló alrededor del borde y sacó un poco de tierra de la base. Su sospecha pareció confirmada cuando demostró que el suelo y la forma del pozo eran una sola pieza sólida. A diferencia del ataúd o sarcófago, que normalmente no se construyen directamente en el suelo. Tolevsky y yo debatimos durante un par de momentos. Reiteré mi creencia de que se trataba de una especie de cámara funeraria, pero Tolevsky pensó que había algo más que eso. Creía que aún no habíamos visto nada y que el verdadero premio estaba debajo de la losa que creía que conduciría a otro pasaje. Creía que la estructura era una especie de templo religioso o zigurat subterráneo. Por muy interesantes que fueran esas perspectivas, todos los hallazgos parecían indicar lo contrario. Una repentina noticia llegó a través de la radio de Yuri. Estaba confuso y apenas audible debajo de la tierra, pero una cosa se destacó. No pude identificar lo que se decía a través de la estática, pero estaba claro que estaban angustiados. Yuri corrió de regreso a través del túnel hacia la entrada, y el resto de nosotros lo seguimos de cerca. Yuri salió mientras gritaba por su radio. Luego se detuvo abruptamente y se interrumpió a mitad de la frase. Tolevsky y yo gritamos, pero él no respondió. Una vez que finalmente salí detrás de ellos, entendí por qué se habían quedado en silencio. Allí, frente a nosotros, a unos 20 metros de distancia, había una gran sombra cuadrúpeda que se alzaba en la noche. Clavó sus cascos en la tierra helada, arrancando trozos mientras su pesado torso se arrugaba por el viento frío. La luz de la luna que brillaba revelaba columnas de aliento expulsadas de su hocico con cada resoplido, y un impresionante conjunto de astas adornando la parte superior de su cabeza. Un alce toro. Prácticamente lo último que esperaba o quería ver. En términos de los animales más peligrosos con los que te puedes encontrar cara a cara, un alce macho se lleva la palma. Más de 2 metros de altura y casi 700 kilos de testosterona y rabia. En la temporada de apareamiento se sabe que pisotean a las personas hasta matarlas simplemente por estar cerca de ellos. Nos quedamos helados y un pánico silencioso y generalizado se apoderó de nosotros. No había necesidad de vocalizarlo. Todos éramos muy conscientes de la peligrosa situación. El alce gruñó y sacudió la cabeza de un lado a otro. No tienen buena vista, pero no había duda de que ya había captado nuestro olor. Nadie se mueva. Yuri habló en un susurro, pero no necesitábamos instrucciones.
Los cuatro miramos fijamente a la bestia en absoluto silencio durante lo que pareció una eternidad. Para ser sincero, no puedo decir que haya estado tan petrificado en mi vida. Entonces mis ojos vieron el cargador sentado a un par de metros a nuestra izquierda. Era nuestra única oportunidad real de sobrevivir. Se lo señalé a los demás y nuestro grupo lentamente comenzó a caminar de puntillas hacia allí. El alce de repente resopló y de repente galopó hacia nosotros. Corrimos hacia el cargador y afortunadamente encontramos la puerta abierta. 3 de nosotros logramos apiñarnos dentro, y Yuri saltó al techo justo cuando la bestia pasaba arrasando. Pasó corriendo, balanceando su impresionante estante en un frenesí. Durante horas estuvimos sentados hacinados dentro de la pequeña cabina del cargador mientras el enorme alce se estrellaba, cargaba y golpeaba el casco una y otra vez. La bestia simplemente parecía negarse a darse por vencida, y después de agotarse por completo recurrió a dar vueltas a nuestro alrededor, como un tiburón acechando a su presa. Solo cuando el sol empezó a salir por el horizonte vi el extraño brillo en los ojos de la criatura. Había algo en su mirada que era más que la mera rabia de algún animal. No sé cómo describir el sentimiento que me dio, pero parecía casi odio. Como un odio primario y profundamente arraigado. Todo era extraño. Por más peligrosos que sean los alces, normalmente no acechan así a personas así. Su comportamiento fue increíblemente extraño, algo que Yuri comentó varias veces. Después de horas de caminar a nuestro alrededor, finalmente se dirigió hacia la entrada de la caverna. Luego cayó de rodillas y se tumbó en el suelo. Esperamos un poco más y finalmente pudimos escapar. Todos estábamos agotados después de la larga noche y no queríamos nada más que descansar un poco y dejar atrás algún incidente extraño. Se envió un equipo de control de animales para ocuparse del alce y, después de tranquilizarlo, pudieron transportarlo fuera de la zona. El tiempo no era un lujo que se nos concediera y la llegada del invierno significaba que en solo unos días el sitio se vería obligado a cerrar durante la temporada. Entonces, regresamos, decididos a intentarlo una vez más antes de que el hielo creciente hiciera las cosas imposibles. Después del extraño suceso relacionado con los alces, puede que nos hubiera correspondido considerar nuestras opciones más detenidamente. Pero en verdad, no había manera de que alguien pudiera haber previsto lo que vendría. Al regresar encontramos las cosas relativamente sin cambios. El cargador que nos había servido de refugio estaba bastante destrozado y tenía una ventana lateral rota, pero aparte de eso, ningún daño extraño. Mantuve la cabeza giratoria todo el tiempo que estuve allí, ya que una parte de mí de repente había desarrollado una fobia abierta al lugar. Tal vez fue una especie de ansiedad postraumática leve, pero algo en el lugar de repente me pareció poco acogedor de una manera que no pude identificar. Tolevsky y yo habíamos decidido que la prioridad número 1 era intentar abrir el sarcófago en la cámara Omega. Con un poco de suerte, podremos encontrar algunos restos de quien fue enterrado allí. Teníamos la esperanza de que pudiera ayudar a arrojar luz sobre la cultura aún desconocida que construyó el lugar. Entonces, Tolevsky, Yuri, otros 3 trabajadores y yo entramos a la tumba una vez más, mientras un escuadrón de seguridad armado hacía guardia afuera. Bajamos por el túnel y regresamos a la cámara Omega. Parecía haber una extraña niebla persistente dentro de la cámara. Era como un velo suave y etéreo que flotaba suelto en el aire húmedo de la caverna. No sé si los demás lo notaron, pero yo seguro que sí. Finalmente llegamos al sarcófago circular, encontrándolo exactamente igual como lo habíamos visto anteriormente. De repente, la habitación pareció poseer una cierta aura siniestra. No puedo explicar por qué, pero estar allí había formado un pozo amorfo de temor dentro de mis entrañas. No perdimos tiempo en preparar la tapa para retirarla. Desafortunadamente, el estrecho pasillo que conducía hacia abajo era demasiado pequeño para dar cabida a un elevador y nos vimos obligados a recurrir a otros medios. La tripulación colocó un gato hidráulico en el costado, con una cuña insertada entre la grieta. La tapa probablemente pesaba al menos un par de miles de kilos según su tamaño y grosor. Después de evaluar, hacer palanca y pinchar durante unos buenos 10 minutos, la tapa finalmente se movió. El grupo central puso todo nuestro peso en el esfuerzo con los 6 empujando contra el costado. Finalmente, la tapa raspó y se deslizó unos centímetros, dejando al descubierto una pequeña grieta entre la piedra. Tan pronto como se abrió el orificio, una repentina ráfaga de aire salió disparada. El aire estancado era fétido y golpeaba mis sentidos olfativos como el hedor rancio de una docena de cadáveres en descomposición.
No pude evitar girarme y sentir arcadas, sintiendo cómo subía la bilis a mi garganta, que de alguna manera mantuve bajo control. El resto del equipo también retrocedió, excepto Toletsky, quien se apresuró a avanzar. Se subió la camisa hasta la nariz y alumbró con una linterna entre la grieta recién formada. Vi sus ojos muy abiertos mientras caminaba hacia su lado. ¿Qué es esto?, preguntó Toletsky mientras miraba dentro. Entonces entendí su confusión, ya que no había momia ni tesoros dentro. De hecho, no había nada en absoluto. Debajo de la tapa solo había un pozo abierto que descendía más de lo que podían alcanzar nuestras luces. Toletsky y yo hicimos una mueca de confusión y seguimos inspeccionando los confines. Por supuesto, entonces nos dimos cuenta de que, después de todo, no era un sarcófago. Parecía más bien un pozo antiguo, pero algo en la pared de los toboganes me llamó la atención. Allí cortamos arboledas profundas a intervalos aleatorios en segmentos de 3. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de que casi parecían marcas de garras. Toletsky y yo nos quedamos maravillados ante la vista, cuando un timbre resonó detrás de nosotros. Debido al evento con alces y fallas de nuestras radios, nos tomamos la libertad de instalar un pequeño dispositivo de comunicación directa de cable a cable. La línea iba desde la entrada a la cámara Omega y sin ella, es posible que no hubiera podido contar este incidente. Yuri respondió a la llamada y vi su rostro contraerse de confusión. Un momento después se puso pálido y volvió a colocar el dispositivo en el receptor. Necesitamos irnos. Yuri agarró su bolso y se dirigió hacia la entrada. Sus hombres hicieron lo mismo, ignorando el llamado de Toletsky a una explicación. Él y yo nos miramos mientras los demás entraban en el túnel de regreso y decidimos que debíamos seguirlos. Yuri corrió a toda velocidad por el túnel y sus hombres no lo seguían de cerca. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que ser algo bastante serio. A medida que nos acercábamos al punto de depósito de sedimentos, escuché un sonido distinto que atravesó el aire más adelante y me heló hasta los huesos. Un grito espeluznante, seguido de una lluvia de disparos. Finalmente, atravesamos la entrada y se nos presentó todo el alcance de la escena verdaderamente extraordinaria. Animales y hombres. Decenas de ellos estaban estancados en una acalorada batalla. Vi mapaches, venados, coyotes, zorros, ardillas, osos negros y glotones, todos atacando a los hombres. Innumerables pájaros pululaban por encima, lanzándose y chocando contra los hombres cuando tenían la oportunidad. Los hombres estaban haciendo todo lo posible para contener los voraces ataques, pero no les estaba yendo bien. Los que tenían armas disparaban contra cualquier animal que podían, pero eso contribuía de poco a sofocar el ataque. Un gruñido gutural atrajo mi atención hacia la izquierda. Entonces mis ojos se encontraron con la visión de un leopardo de las nieves saltando del cargador y apretando sus dientes alrededor de uno de los hombres de Yuri. El hombre gritó cuando los dientes y las garras del gato perforaron su carne, arrojando una mezcla de órganos carmesí y destrozados. Los demás intentaron ayudarlo, pero ellos también fueron atacados por otras criaturas rabiosas. Las cosas se desmoronaron por completo entonces, ya que se perdió todo sentido de compostura y se convirtió en un juego mortal de cada uno por su cuenta. No soy soldado ni estoy versado en el arte del combate. Incluso si lo fuera, había demasiadas criaturas y más emergían del bosque a cada segundo. No había nada que pudiera haber hecho, así que corrí. Los sonidos de gritos de dolor y carne desprendiéndose de los huesos llegaron a mis oídos mientras corría lo más rápido que podía. Antes de salir del lugar, un mapache me agarró y se abalanzó sobre mis tobillos. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de mis piernas y sentí dientes afilados perforar mi carne. Le devolví el golpe con mi linterna y la golpeé en la cabeza de la criatura por desesperación. En medio de nuestra pelea vislumbré la mirada en sus ojos. No se parecía al aspecto de ningún animal que hubiera visto jamás. No fue solo atacar por desesperación, estaba hirviendo con una especie de odio implacable. No sé cómo describirlo. De una forma u otra, la bestia finalmente soltó sus mandíbulas y se escabulló, dejándome una breve ventana para escapar. Otros dentro de nuestro grupo lograron huir también, pero muchos más quedaron atrás para soportar la masacre. Cojeé sobre mi pierna herida mientras me enfrentaba a un interminable aluvión de picotazos y arañazos de pájaros y roedores. Entonces vi a dos hombres entrando a un camión, decorado con rasguños y heridas profundas y purulentas. Los llamé y les rogué que esperaran, y afortunadamente lo hicieron. Abrí la puerta trasera de golpe y entré. El conductor pisó el acelerador antes de que yo tuviera siquiera la oportunidad de cerrar la puerta.
Los animales se abalanzaron contra nosotros mientras huíamos, y sentí que el auto atropelló a varios de ellos. Los pájaros continuaron chocando contra el cuerpo del suburbano durante un buen medio clic en el camino antes de finalmente cancelar el asalto. El conductor nos llevó al centro médico más cercano, mientras yo permanecía en la línea del delirio y el pánico. No tenía explicación para lo que acababa de suceder y, en ese momento, me había olvidado de Toletsky. Intenté llamarlo por teléfono, pero no contestó. Unos minutos más tarde, los tres llegamos al único hospital de Lobocero y entramos corriendo. Me dolía la pierna por la herida en carne viva y me desplomé entre la entrada del edificio. No recuerdo mucho después de eso. Cuando finalmente recobré el juicio estaba en la cama del hospital con la pierna envuelta y levantada con un aparato ortopédico. Había vendas cubriendo mi torso y me habían quitado un mechón de cabello para tratar una herida en el cuero cabelludo. Era evidente que había sufrido más heridas de las que creía anteriormente. Después de un tiempo, un rostro familiar entró en la habitación. Una mujer llamada Oksana que trabaja en el mismo instituto que yo. Ella mostró mucha preocupación por mi bienestar, pero le aseguré que no se preocupara. Luego pregunté por Toletsky. Ella simplemente guardó silencio y sacudió la cabeza. Me preguntó qué recordaba y le conté todo lo que he escrito hoy aquí. Ella no parecía creer mucho de eso, o al menos parecía bastante escéptica, pero le aseguré que era toda la verdad. ¿Qué pasó con el Dr. Toletsky? Yo pregunté. Con un largo suspiro y una breve mirada de incredulidad brillando en sus ojos verdes, ella divulgó lo que sabía. El repentino ataque de los animales a la tripulación se atribuyó a un brote de rabia. Una agencia rusa equivalente a los CDC fue enviada para poner en cuarentena la zona y tratar a los heridos cuando se corrió la voz. Yo mismo había sido obligado a someterme al proceso de vacunación. Una serie de inyecciones extremadamente dolorosas en el estómago mediante una aguja de 25 centímetros. Una de las cosas más desagradables que he tenido que soportar jamás, pero no tuve elección, ya que el virus de la rabia una vez gestado es 100% mortal. Por suerte para mí y los otros dos hombres que llegaron conmigo, nunca presentamos ningún síntoma. Lo más extraño aún es que ninguno de los animales o personas que murieron en el ataque tampoco lo hizo. El virus de la rabia no se encontró dentro de los sistemas de ninguno de los fallecidos. Incluso si así fuera, dudo que hubiera sido una explicación adecuada para lo que ocurrió. En sus etapas finales, el virus de la rabia ataca el cerebro y el sistema nervioso central del huésped. Esto provoca la agresión patentada y la espuma en la boca que la mayoría asocia con la enfermedad. Un animal o una persona rabiosa a menudo atacará violentamente a cualquier cosa que se le acerque, incluidos aquellos con los que está familiarizado. El cerebro simplemente degenera hasta el punto en que ya no puede reconocer las cosas y lo único que conoce es la agresión. Lo que presenciamos ese día es algo nunca antes registrado. Docenas de animales de diferentes especies atacan a los humanos como si actuaran como una fuerza unificada. Sin mencionar el hecho de que muchos animales vistos ese día normalmente no son agresivos con los humanos en absoluto. La forma en que se comportaron y pelearon con tanta saña, era casi como si estuvieran coordinados de alguna manera. 9 buenos hombres y 2 buenas mujeres perdieron la vida en ese horrible día. Entre ellos se encontraba el Dr. Sergei Toletsky, un hombre brillante y un querido amigo. Las autoridades están por todas partes ahora, pero no ha habido muchas respuestas concluyentes. Aún no se ha encontrado ningún rastro de ningún patógeno o enfermedad inusual, y nadie tiene realmente una explicación de por qué sucedió. Puede que tenga uno, pero ni siquiera yo sé si realmente lo creo. El día después del ataque, una fuerte tormenta de nieve azotó el lugar de excavación. Esto prolongó los esfuerzos de limpieza de las autoridades durante unos buenos días, mientras esperaban que amainara la nieve. Cuando finalmente llegaron allí, comenzaron el arduo proceso de extracción de los cadáveres y recogida de los pedazos. Entre la masacre, notaron algo extraño cuando llegaron. La entrada de la caverna había sido sellada por nieve y hielo, rellenos desde el suelo hasta el techo y apretados de una manera que las nevadas naturales no habrían podido lograr. La única explicación real es que los animales u otra persona lo hicieron para enterrar la caverna intencionalmente. Sé que todo parece imposible, pero no sé de qué otra manera explicarlo. Como arqueólogo, siempre es mi prerrogativa comprender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. En este caso, ante la falta de datos sustanciales y sin un equivalente en el mundo real con el que comparar, solo me queda una opción.
La ciencia es el proceso de admitir las cosas que aún no entendemos, y en esta teoría poco refinada intentaré hacer precisamente eso. Creo que quien construyó esa caverna hace casi 100.000 años lo hizo para sellar algo que temían. No sé quiénes fueron ni cómo lo hicieron, pero creo que todavía está ahí. Creo que los animales pueden sentirlo. Creo que su ataque no fue de hambre o agresión, sino para alejarnos de algo que nunca debimos haber encontrado. Creo que encontramos algo horrible. Estos pensamientos han preocupado mi mente desde ese día. La culpa de no ver las señales de advertencia y de no proteger a los demás me ha dejado sin poder dormir la mayoría de las noches. Últimamente las pesadillas han sido insoportables y el nivel de ansiedad con el que me enfrento a diario me ha dejado casi por completo agorafóbico. Cada vez que cierro los ojos, lo único que veo es ese profundo agujero debajo del sarcófago. Veo la cosa dentro de él y, a veces, creo que ella también me ve a mí. Toda mi vida he buscado descubrir los detalles de la historia humana con la esperanza de comprender mejor las culturas y civilizaciones que nos precedieron. Creo que ahora he contribuido a eso y también me he visto obligado a reconocer algo con lo que he estado en total desacuerdo durante toda mi vida. Creo que algunas cosas fueron enterradas por una buena razón y, además, creo que hay algunas verdades que nunca deberían encontrarse.